Pónganse de pie, hermanos. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Oh mi Dios, confío en ti, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh mi Dios, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh mi Dios, guíame, Señor, y salva mi alma. Guíame, Señor, y guarda mi alma. Oh mi Dios, confío en ti, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh mi Dios, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor. Oh mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Hoy celebramos a San Ignacio de Loyola en este 31 de julio. Ignacio de Loyola, quien fundó la Compañía de Jesús en París en 1534, nació en las provincias vascongadas. Trabajó en Roma para difundir la Compañía de Jesús en Europa y por emprender grandes trabajos misioneros. Su vida es un ejemplo de una total sujeción al Papa y a la Iglesia. Sus ejercicios espirituales marcan el camino a aquellos que quieran consagrar su vida a la mayor gloria de Dios. Para celebrar estos sagrados misterios, le pedimos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola, para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra con su auxilio e imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles
a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como el de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo aún para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti.
Siéntense un momentito, hermanos. Ayer tuvimos una videoconferencia, toda la familia Rosario, los que quieren conectarse, porque hay algunos Rosarios, hermanos míos, que no se quieren conectar, ¿verdad? O no pueden, o no hacen la luchita por conectarse a la hora. Y es interesante cuando nos platicamos, nos da mucha alegría, mucho placer escucharnos, nos reímos mucho. Pero también yo pienso esto de que cuando a veces exhorto algo, como que no lo toman a bien, porque pues como que ya me conocen y conocen mis pecados y conocen mi historia. ¿Tú qué nos vas a decir? ¿No? Eso yo pienso que es lo que dicen algunos hermanos. Si yo te conozco. Por eso dice hoy el Señor, un profeta no es despreciado más que en su casa, en su patria y en su casa. ¿Por qué creen que estoy en Tijuana? Y dije, no, vámonos lejos para que sea verdaderamente un profeta. Hoy el profeta Jeremías le anuncia precisamente al rey y al pueblo a que deje las cosas malas, a que se conviertan al Señor, que si no se convierten al Señor, como lo dice hoy, pues será destruido el templo y toda la casa y todo Israel, ¿verdad? Si no se convierten al Señor. Y entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor porque lo querían matar, porque decía las palabras que el Señor le puso en su boca. Ese es el profeta. Un profeta que no es perseguido no se llama profeta. Será otra cosa, pero no es un profeta de Dios. Y el profeta incomoda. El profeta no le agrada a otros escuchar lo que Dios quiere, ¿verdad? Quiere una conversión real, radical. Como le pasó a San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, él era un militar, ¿verdad? Y entonces de allá de España, de los países vascos, y era un militar donde salió herido y tuvo mucho tiempo de reposo, y le dice a su pariente, tráeme de esos libros de caballería que a mí me gustan mucho, y efectivamente no encontró esos libros de caballería, pero lo que encontró fue las Sagradas Escrituras y un libro que se llama La Flor de los Santos. Y bueno, muy de mala gana empezó a hojear. Pero cuando empezó con las lecturas, él se preguntaba, ¿y si soy como San Francisco de Asís? ¿Y si yo imitara a Santo Domingo de Guzmán? Así empezó desde la conversión de Ignacio de Loyola. Por eso es muy importante que ustedes, mamás, papás, le den lecturas espirituales a sus hijos, ¿verdad? Y que ya dejen el aparato, las redes sociales, porque se clavan mucho en eso, ya hasta ya ni miran. Ahí están los niños con sus lentes como los míos, ¿verdad? Porque ya no miran, porque se clavan los niños chiquitos y grandotes, se clavan en los juegos. Y son horas y horas y horas perdiendo el tiempo. Y la mamá muy contenta, ay, déjenlo así porque así ya no me estorba, así yo hago mi quehacer. Pues no, es lo que está pasando hoy. Pero si las mamás se preocuparan por darles lecturas de los grandes santos, de los santos, de Juan Pablo II, Santa Teresa de Ávila, unos grandes santos que nos dan testimonio, ¿verdad? Por lo tanto, pues ahí es una tarea muy importante, muy grave para ustedes, de darles las lecturas, incluso bíblicas o de los santos, para ver si hay una conmoción en esa persona, en ese niño, en ese hijo, y cambie de actitud, ¿verdad? Cambie de actitud. Y miren lo que le pasó a San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Y entonces él decía precisamente que cuando recordaba cosas del mundo, en un momento le daba alegría y en otro momento, o sea, en ese mismo momento,
se quedaba como hastiado y como vacío. Y cuando recordaba de hacer las grandes cosas y obras del Señor, como lo hizo en los grandes santos, la alegría se prolongaba. Y ese es el discernimiento que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Esto es bueno, esto es malo, ¿verdad? Como cuando veía a otra pariente de los granos que estaban separando. Malo, bueno, malo, bueno, malo, bueno. Así él mismo decía los pensamientos, ¿verdad? O lo que él hacía mal, esto no es correcto, lo que tenía que hacer, esto es lo que tengo que hacer. Pues este hombre se puso a estudiar en una de las universidades de París y empezó a formar con un grupo de jóvenes, empezó a formar lo que es la Compañía de Jesús. Incluso se pusieron a estudiar, hoy actualmente tienen universidades, son muy inteligentes, incluso ellos tienen este lema, ¿verdad? Que servir a Dios para mayor gloria de Dios, para la salvación de las almas y para ganar mi alma. El mismo para ganar mi alma. Y sobre todo en la obediencia, y a donde me mande Dios, ahí voy para allá. No se quedan clavados en un lugar, sino de repente están en un lugar muy, muy bonito y de repente están en otro lugar muy desértico. Y no querer más salud que enfermedad, más dinero que pobreza. Y eso es muy bonito porque sino querer más a Dios que a todos los demás. Vean el lema, por eso hay muchos santos, hay grandes y muchos santos de los jesuitas. Pues ojalá y aprendamos, ¿verdad?, de dar testimonio del amor de Dios a todos los hombres, ¿verdad? Y a tiempo y a destiempo. Que el Señor nos ayude a ser, pues, verdaderos testigos del amor de Dios. Pónganse de pie. Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que de la misma manera que ha querido alentarnos con los escritos y ejemplos de San Ignacio de Loyola, nos alegre también concediéndonos los dones que le pedimos. Para que el testimonio de San Ignacio atraiga a los fieles a vivir un amor apasionado a Jesús, el Señor de todos, y a su esposa, la Santa Iglesia Jerárquica, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los hijos de San Ignacio, fieles al espíritu de su Padre y Maestro, fundamenten su vida mística en la tradición católica, la iluminen con las enseñanzas del magisterio y la comporten por medio de su apostolado, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda un ánimo entregado y valiente y el deseo de avanzar por el camino de la perfección a los que en la escuela de San Ignacio practican sus ejercicios espirituales, roguemos al Señor. Para que los jesuitas que trabajan en el anuncio del Evangelio, a los que viven en situaciones difíciles de pobreza y marginación, no se desanimen ante las dificultades, sino que con una esperanza alegre den testimonio de la resurrección y de la vida futura. Roguemos al Señor. Para que todos nosotros fomentemos el propósito de buscar en toda ocasión una mayor gloria de Dios y nos dispongamos siempre a hacer al Señor oblaciones de mayor estima. Roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de Agustín Jaime Núñez Ramos, María Elena Saucedo Gómez y las benditas ánimas del purgatorio. Roguemos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que elegiste a San Ignacio de Loyola para que suscitara en tu iglesia deseos de buscar y propagar tu gloria,
escucha nuestra oración y concédenos seguir fielmente las enseñanzas y el ejemplo de insigne Maestro espiritual que hoy recordamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con el ofertorio. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad por nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios nuestro por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, será para nosotros bebida de salvación. Siempre, Señor, acepta, Señor, nuestro corazón. Que este sacrificio sagrado a tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, el Señor, San José, los apóstoles, San Ignacio de Loyola y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, perdonamos a los que nos ofenden, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Daos fraternalmente la paz. La paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para llevar mi cuerpo y con remedio saludar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hacemos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Al Señor que jamás me separe de ti. Amén. Tienes palabras de vida, nosotros hemos creído de Dios, que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Hasta ahí. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo, a la hora de mi muerte, mándame ir a ti. Oremos. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo, dice el Señor. Que esta Eucaristía que te hemos ofrecido en la festividad de San Ignacio de Loyola nos dé tu gracia, Señor, para buscar en todo tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Señora